Un saludo muy afectuoso a todos mis amigos del foro y testigos de Jehová que ven mis videos. Hoy día quería tratar un asunto que tiene que ver con un artículo que publicara la sociedad Watchtower hace 16 años atrás, en la atalaya del 1 de septiembre de 2003. En esta revista atalaya, en la página 6, la sociedad Watchtower trató el asunto de los argumentos que emplean los líderes de la Iglesia Católica para afirmar que ellos son la única religión verdadera. Y uno de esos argumentos que afirman los católicos para sostener que ellos son la única religión verdadera es el hecho de aseverar que ellos mantienen la sucesión apostólica que viene desde el primer siglo, cuando Jesús escogió a sus apóstoles para que sean sus esclavos, para que anuncien las buenas nuevas del reino a las naciones y bautizaran a la gente. La Iglesia Católica, que ordena a obispos, dice que este hecho de ordenar a obispos es por una sucesión apostólica que se remonta desde la época de los apóstoles. La Watchtower dijo, para desacreditar a la Iglesia Católica, que sostiene que es la única religión verdadera porque ellos mantienen una sucesión apostólica hasta nuestros días, y que los líderes de la Iglesia Católica que ejercen el apostolado es la sucesión de aquellos apóstoles del primer siglo, que no existe en ninguna religión algo semejante, una sucesión apostólica. La Watchtower dio su comentario diciendo que aseverar que mantienen la sucesión apostólica no tiene ningún sustento en la historia y tampoco en la Biblia, que no existe en ninguna parte una prueba convincente alguna de que el Espíritu Santo de Dios hubiese dirigido un sistema eclesiástico con el tiempo, una sucesión apostólica con el tiempo, tras la muerte de los apóstoles de Jesús. Que no hay evidencia que exista una sucesión apostólica y que jamás existió un sistema eclesiástico de esta naturaleza que surgió tras la muerte de los apóstoles del primer siglo. Si esto es así, entonces explica el por qué la Watchtower tuvo que abandonar la idea de que los primeros esclavos fieles y discretos de Jesús se iniciaron en el año 33 de la era cristiana, cuando el Espíritu Santo se derramó en el Pentecostés, y de ahí se inició el primer esclavo fiel y discreto, y que ese esclavo fiel y discreto ha ido corriendo de generación en generación. En cierta forma, la Watchtower enseñaba antes esta idea que existía una sucesión, y que hubo una sucesión de esclavos a través de los siglos, y que una generación del esclavo alimentó a la siguiente generación, y así hasta nuestros días. Como repito, la Watchtower enseñaba que el esclavo se inició en el año 33 de la era cristiana, en el Pentecostés, y que ese esclavo ha ido corriendo de generación en generación hasta los días. Eso enseñaba la Watchtower hasta el 2013, el año 2013. Entonces, la Watchtower practicaba la idea que existía pues una sucesión de esclavos de Jesucristo a través del tiempo hasta nuestros días, dentro de la organización de la Watchtower. Entonces, la Watchtower afirmaba que Jesús escogió a sus apóstoles y les recomendó anunciar las buenas nuevas a las naciones, y los nombró sus esclavos para que hicieran su labor de anunciar las buenas nuevas del reino a todas las naciones. Y de ahí se dio inicio al esclavo, y que, como cabe decir, ha ido corriendo de generación en generación hasta nuestros días. Pero esta enseñanza se descartó en el 2013. La Watchtower dijo que eso no era exacto, que no estaba bien, seguramente tomando en consideración lo que había dicho en el 2003 en la atalaya que le voy a mostrar a continuación. Tomó en consideración eso y cambió de enseñanza, diciendo que el esclavo se inició en realidad en 1919, cuando Jesús hizo su primera nominación de esclavo fiel y discreto, y que no se inició en el 33 del Pentecostés, de la era cristiana, como se había enseñado por bastantes años. Este fue un viraje también de 180 grados, porque la Watchtower estaba enseñando pues lo que criticaba en la atalaya del 2003, que les muestro a continuación. En la revista La Atalaya del 1 de septiembre de 2003,
En la página 6, la Watchtower dijo lo siguiente: entre los argumentos que emplean los líderes católicos para afirmar que el catolicismo es la única iglesia verdadera, figura el de que los obispos ordenados por una sucesión que se remonta a los mismos orígenes conservan la semilla apostólica. Pero, en realidad, aseverar que mantienen la sucesión apostólica carece de base histórica y bíblica. No existe prueba convincente alguna de que el Espíritu de Dios dirigiese jamás el sistema eclesiástico que surgió tras la muerte de los apóstoles de Jesús. Bueno, ya lo vieron, queridos amigos. La Watchtower dice pues que el argumento que usa la Iglesia Católica para sostener que es la única religión verdadera y que los obispos que ellos ordenan es una prueba que existe desde el primer siglo, que existe una sucesión que se remonta desde los mismos orígenes de la Iglesia y conservan esta misma semilla apostólica. Quizás este pensamiento de la Watchtower de 2003 llevó a que la Watchtower de 2013 aboliera su enseñanza, como dije anterior, afirmando que el esclavo se inició en el 33 de la era común en el Pentecostés y que este esclavo ha ido corriendo generación tras generación hasta nuestros días como si fuera una sucesión de esclavos de Jesucristo. Y eso lo descartó y dice ahora que el esclavo solamente se inició en 1919, el esclavo fiel y discreto, 1919. Entonces, si esto es así, queridos amigos, viene el siguiente razonamiento. Si Jesús nominó a su esclavo en 1919, quiere decir que Jesús tuvo que impresionar a este esclavo, ver que estaban enseñando, estuviesen en pecado, etcétera, etcétera. Y esa selección del esclavo fiel y discreto en un grupo de ungidos, los más capacitados que estaban en la cúpula de la Watchtower en 1919, estos señores que comprendían al juez Rutherford y otros señores más capacitados de su entorno, que podría ser Van Amburg, Macmillan, Woolworth, muchos de los que estuvieron en prisión podían formar el esclavo fiel discreto, ese grupo de ungidos los más capacitados, como dice la tarea de 2003, el 15 de julio, que Jesús escogió a un grupo de ungidos los más capacitados que estaban en la Watchtower en 1919. Obviamente no dice en la tarea del 15 de julio de 2013 a quienes escogió Jesús entre ese grupo de ungidos los más capacitados, no da los nombres de ninguno, pero tengo que sospechar que se está refiriendo al juez Rutherford como principal esclavo de los más capacitados, presidente de la sociedad Watchtower. Tuvo que haber sido él, obviamente, y otros más de sus directores los más capacitados, pero repito, no dice a quienes Jesús eligió. Debería haber hecho la Watchtower quiénes eran esas personas, es un misterio. Pues bueno, yo suponemos que son estas personas que les muestro en esta fotografía, la mayoría que están ahí fueron a prisión con Rutherford. Está Rutherford mismo, está Dicheca, está Macmillan, Dicheca, George Fisher. Quizás ellos eran el esclavo fiel y discreto en su conjunto, esto que vemos en la fotografía. Entonces Jesús los impresionó en 1919 y los escogió y los nombró como su esclavo fiel y discreto en 1919. Estos señores supuestamente comenzaron a hacer la labor de predicación, de anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de 1919 en adelante. Entonces viene en mente esta es la siguiente reflexión. Si la Watchtower critica a la Iglesia Católica, que el argumento que usa la Iglesia Católica para fundamentar que son la única religión verdadera, afirmando que ellos tienen una sucesión apostólica que se remonta de la época del primer siglo y que los obispos que se ordenan ahora es ese mecanismo de ordenación, de sucesión apostólica que viene de la época de los apóstoles, tras la muerte de ellos, y que de ahí adelante pues viene esta sucesión apostólica que ha culminado hasta estos días en los obispos de la Iglesia Católica. Ellos son una sucesión apostólica que se remonta a la época de los apóstoles después que ellos fallecieron. La Watchtower dice, eso no es cierto porque no hay prueba histórica, no hay base histórica ni bíblica que apoye que apoye o pruebe que existió un espíritu de Dios para dirigir un sistema eclesiástico de sucesión apostólica tras la muerte de los apóstoles de Jesús. Entonces la Watchtower no acepta la sucesión apostólica, no hay prueba, dice, ni histórica ni bíblica. Si eso es así, entonces quiere decir que el esclavo fiel y discreto que está ahora en Betel, que son Anthony Morris, Samuel Hurt,
Jeffrey Jackson, David Splane, Gerrit Losh, Stephen Lett y Mark Sanderson, no son aquellos que vivieron en 1919 y que Jesús impresionó y escogió. Estos señores que fueron el cuerpo gobernante ahora ni siquiera pensaban nacer en 1919. Por lo tanto, cuando Jesús escogió a su esclavo, lo escogió para una sola vez, y ese esclavo tuvo que haber sido los líderes de la Watchtower que vivían en 1919, que Jesús supuestamente escogió como esclavo. No pueden ser esclavos estos que están ahora en Betel, que acabo de enumerar, porque no habían nacido en esa época y Jesús no lo conocía. Y otro motivo es que la Watchtower no apoya un sistema que apoye una especie de semilla apostólica donde hay una sucesión apostólica, porque no hay base histórica y bíblica de ello. No hay pruebas concerniente alguna que alguna vez haya existido por parte de Dios un sistema eclesiástico tras la muerte de los apóstoles, tal como hemos visto en la atalaya de 2003. Entonces, los miembros del cuerpo gobernante no pueden reclamar que ha existido una sucesión apostólica desde 1919 y que ellos han heredado la posición de esclavo fiel y discreto que se originó en 1919 con Rutherford y algunos de sus directores los más capacitados para formar esclavo fiel y discreto, porque no existe sucesión apostólica, no hay prueba de ello, dice la Watchtower cuando se analiza el asunto de la sucesión apostólica, que no hay prueba de ello, no hay base histórica ni bíblica, y que tampoco que el Espíritu de Dios haya sido existiera un sistema eclesiástico que surgió tras la muerte de los apóstoles de Jesús. Entonces, si la Watchtower condena a la Iglesia Católica por sostener un sistema de sucesión apostólica falsa, que no tiene apoyo bíblico ni histórico, la Watchtower no podría hacer lo contrario, es decir, crear un sistema de sucesión apostólica, diciendo que los que están ahora como parte de esclavo fiel y discreto, cuerpo gobernante, es la sucesión que vino después de los que murieron en 1919, que se trata de un sistema eclesiástico que surgió tras la muerte de los primeros esclavos fieles y discretos de la Watchtower, que fue Rutherford y sus directores, que vivieron en 1919 durante la primera nominación. No puede decirse que los que están ahora son la sucesión de aquellos primeros esclavos que Jesús escogió y nominó. Es decir, la Watchtower ahora no puede colgarse, el esclavo fiel y discreto de ahora no puede colgarse para sostener que su posición se originó en 1919 con los primeros apóstoles de la Watchtower que fueron escogidos por Jesús para ser su esclavo fiel y discreto y anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de 1919 en adelante, y que cuando ellos fallecieron tuvieron sucesores para el cargo conforme fueron ellos muriendo hasta nuestros días, porque eso es pues afirmar que existe un sistema de esclavos ordenados por sucesión que se remonta desde las épocas de 1919 cuando Jesús escogió su esclavo, y que desde entonces los que han ido falleciendo han sido siendo reemplazados por otra generación de testigos de Jehová que han ocupado la posición del esclavo fiel y discreto hasta nuestros días, porque eso significaría pensar que existió en el Espíritu de Dios un sistema eclesiástico que surgió después de la muerte del señor Rutherford con sus directores los más capacitados, que fueron inicialmente escogidos ellos como esclavos fiel y discreto. Sería sostener que los que están ahora son aquellos que reemplazaron a los anteriores esclavos que murieron, y así los que murieron también reemplazaron a los anteriores que murieron, y así sucesivamente hasta llegar a la época de Rutherford. Si la Watchtower no apoya el sistema eclesiástico de sucesión apostólica, o que hubo una herencia del cargo de esclavo fiel y discreto por otros miembros que vinieron después, eso no es posible, dice la Watchtower, porque no hay prueba ni base histórica ni bíblica que haya existido una especie de sucesión del esclavo fiel y discreto, una sucesión apostólica. Entonces, si es así, esto quiere decir, queridos amigos, que este cuerpo gobernante no es el esclavo fiel y discreto que Jesús conoció y nombró a otras personas. Seguramente, si que fuera cierto ese mito, si fuera cierto, hubiese nombrado a Rutherford, que es el más capacitado como presidente de la Watchtower, y otros directores más que estaban con él, que eran también capacitados para que conformara el esclavo fiel y discreto, y a ellos Jesús nombró. Cuando ellos murieron, el esclavo fiel y discreto tuvo que morir también, desaparecer, y los testigos ahora solamente debían limitarse a publicar los libros que se publicaron, o los libros que publicaron estos miembros del
cuerpo gobernante, el clan fiel y discreto del año 1919, porque supone que ellos fueron escogidos para dar el método espiritual correcto, y esos alimentos deberían enseñarse en la actualidad, esos alimentos de hace 100 años atrás, y eso no está ocurriendo de ninguna manera, y que los testigos de Jehová deberían solamente ocuparse de enseñar digamos, enseñar lo que está en esos libros publicados por John Radford, que estuvo como presidente de la Watchtower en 1919, formando parte de ese clan fiel y discreto, junto con un grupo de ungidos más capacitados. Entonces, el grupo de personas que he nombrado, que hoy ocupan el puesto de clan fiel y discreto, no lo son, porque Jesús no los nombró a ellos porque no los conocía. No existe sucesión de esclavos, no existe. El esclavo se nombra una sola vez, y Jesús nombró al esclavo una sola vez, y se lo hizo en 1919, cosa que no es verdad, porque eso se llama usted que es una falsedad. Pero eventualmente, si fuera cierto eso, el único jefe discreto era Rutherford, con su director más capacitado que Jesús nombró y que Jesús impresionó. Los que están ahora como jefe discreto de Jesús ni los conocía, no saben ni quiénes eran porque no habían ni nacido. Entonces, amigos, si no existe sucesión apostólica en la Iglesia Católica, porque no tiene sustento histórico ni bíblico, como dice la Watchtower, ¿por qué tendría que haberlo en la sociedad Watchtower, en una sucesión de esclavos fiel y discreto con el tiempo, hasta nuestros días, desde 1919? ¿Por qué tenía que haberlo? Si no hay para la Iglesia Católica sucesión apostólica porque no hay base bíblica, tampoco lo puede haber para la Watchtower, una sucesión apostólica de esclavos a través del tiempo hasta nuestros días. Y como no lo hay, no hay sustento bíblico de ello, ni prueba bíblica, entonces el esclavo fiel y discreto que se hace llamar como tal en la actualidad, no es el esclavo fiel y discreto que Jesús escogió y nombró en 1919. Ese esclavo de 1919 ya falleció, y si ya falleció el esclavo fiel y discreto en su totalidad, todos fallecieron. Y ya no puede haber otro esclavo más ahora, no podría existir. Por eso quiere decir que Jesús estaría haciendo cumplir el texto de Mateo 24, 45 al 47, cada vez que se mueren todos los ungidos, o que se muere un ungido, otra vez dar cumplimiento, hacer una nueva inspección para escoger a un nuevo esclavo suplente, y Jesús tiene que aprobar el suplente, aprobarlo, si ha sido un esclavo que merece ser parte del esclavo fiel del cuerpo gobernante. Entonces, amigos, esta es una prueba más de que al no existir sucesión de apóstoles para la Iglesia Católica según la Watchtower, tampoco puede existir sucesión apostólica de esclavos fieles y discretos con el tiempo. La selección de numeración de esclavos se hace una sola vez, no es repetitiva cada rato. Nuevos esclavos fieles y discretos, no. Es un texto que se cumple una vez y punto. Bueno, esto lo he puesto para que ustedes mediten, a ver qué opinan de esto, qué piensan. Yo solamente pongo las ideas en el tapete para que ustedes la mastiquen y ver si les parece que tiene sustancia lo que les estoy dando como alimento espiritual. Y siempre agradecerles sus comentarios que pongan por lo que digo en el video. Bueno, amigos, ahora sí los dejo porque estoy un poco cansado, me voy a acostar y será hasta la nueva oportunidad. Gracias.